Guille, felicidades por el año. Felicidades y a ti también, igualmente. Un añito ya, ¿eh? Un añito de podcast que ha pasado volando. Se dice rápido, pero ha pasado volando, ha sido muy chulo. Ha habido muchos retos, ha habido momentos prácticamente de querer tirar la toalla, pero aquí estamos. Aquí estamos. Sí. 31 invitados que hemos traído en diferentes estudios. Hablemos de estudios. ¿Cómo ha sido nuestra transición? ¿Cómo empezó todo, no? Mira, todo? Si te parece, antes de hablar de estudios, ¿te parece que hablemos de cómo empezó todo a nivel de la idea? Venga, y cómo surgió todo? Vamos a decirle a la gente cómo surgió. ¿Cómo surgió Maskov Podcast, no? Pues resulta que un día estábamos tomando nada, que igual era una copa o igual era un café, ahí en Barcelona, y un día me dijiste, tío, la verdad es que me gustaría montar un podcast charlando con colegas, creo que tengo cosas de las que hablar, creo que podrían ser conversaciones interesantes, pero no sé cómo hacerlo, eso que igual mucha gente se plantea, ¿no? Hostia, estos reels que salen por aquí, el YouTube, el no sé qué, las cámaras, cómo debe funcionar todo esto, claro, no sé cómo hacerlo, ¿no? Y en ese momento, porque mira, yo creo que eso debió de ser a mediados de 2024 aproximadamente. Sí, ¿no? Más o menos, inicios más bien, yo creo. O sea, algo así. Uy, no, espérate, igual fue más 2023. Yo creo que sí, fue 2023, efectivamente. Sí. Claro, tú me dijiste esto, ¿no? Igual fue mediados de 2023 y yo debo decirte que yo me quedé pensando. Yo le di una vuelta, ¿no? Pensé, hostia, este tío ahora ¿qué me cuenta, ¿no? Y un día nos volvimos a ver ya en el Q4, ¿no? De 2023 y te dije, de hecho fue en el mismo bar, en el mismo sitio. Donde habíamos tomado esa cerveza previa de... Correcto. Y te dije, Guille, he estado pensando en lo que me contaste del podcast. ¿Qué te parece si en vez de hacerlo solo, lo hacemos los dos juntos? Y ahí nació la idea, ¿no? Un poco empezar a buscar el nombre del podcast. Creo que le dimos muchas vueltas, muchos brainstormings, cada uno en su casa consigo mismo. Y al final nació la idea de Maskov Podcast, ¿no? Eso es. Desde aquí también agradecer a Claudia, que fue la persona que nos hizo todo el tema de logo, imagotipos y demás. Y creo que ha quedado muy bonito. El logo ha sido un buen inicio en ese aspecto. Creo que a nivel logo estamos muy contentos. Y bueno, más allá de los inicios que siempre son duros, pues la pregunta que mucha gente se hace a la hora de empezar algo es, hostia, ¿cuánto me va a costar el montar un proyecto con un podcast, ¿no? Claro. Obviamente a un proyecto muy MVP, a muy pequeña escala, pero no sé si tienes tú en mente lo que hemos invertido en este pequeño proyecto inicialmente. No sé si lo tienes en mente. Yo la verdad que me he olvidado completamente. Sí, más o menos lo tengo en mente. A ver, yo antes de hablar igual de números, yo empezaría hablando por qué es lo que necesitamos para montar un podcast. ¿Qué se necesita para montar un podcast? Creo que lo más importante, en primer lugar, es definir qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos hacer. Nosotros teníamos claro de inicio que queríamos un podcast en el que pudiésemos hablar sin tapujos de absolutamente cualquier tema, con un invitado que trajésemos a cada podcast, que ahora pues hemos transicionado un poco a unas charlas más individuales entre tú y yo, o con alguien más en algún momento que igual tendremos. El hecho de hablar sin ningún tipo de filtros, por decirlo de alguna manera, nos condujo a poder descubrir este nombre de Maskov, ¿no? De hablar sin máscara fuera. ¿Pero qué se necesita? Evidentemente, en primer lugar, es el concepto. En segundo lugar, hablemos de material, hablemos de cosas. Somos 3 personas que habitualmente estamos en cada uno de los episodios. Hay 2 hosts, que somos tú y yo, y luego hay un invitado, que esto funcionaría igual si hubiese un host y un invitado. Cada uno de estos grupos, ¿no?, de sujetos, tanto los hosts como el invitado, requieren de un plano cada uno de ellos, un plano directo. Y, en segundo lugar, haría falta también un plano general. Eso implica que tiene que haber un mínimo de 3 cámaras para poder utilizarlas, tanto con el tema de los hosts como con el tema del invitado, y luego un plano general. Aparte de lo que son las cámaras, que debo decir que nosotros empezamos utilizando esta cosita de aquí, las cámaras de nuestros móviles. Claro, tenemos que tener alguna forma de poder grabar ese audio, ¿no? Y de alguna manera, pues yo sí que había tocado alguna cosa con tarjetas de sonido. Pequeños tapujos en ese, o pequeños primeros pinitos en el mundo del sonido con tus micros, que la verdad es que los utilizamos al principio. Utilizamos al principio y nada, eso fue bien, pero claro, esos micros, pues evidentemente requerían también de una tarjeta de audio, que es ese dispositivo que conecta lo que es el micro con el ordenador, para que luego en el ordenador necesitas también un software para record, ¿no? Grabar ese sonido y luego pues pasarlo todo a una edición posterior, que tiene que ser pues con un programa. Nosotros hemos utilizado al principio Adobe Premiere Pro, que también requiere del pago de una suscripción. Entonces, claro, aparte de eso también hay el tema de la iluminación, que ya no voy a decir sin ser unos expertos, sino hablando clay catalá, sin tener ni puta idea, las cosas como son. Compramos un par de luces de estudio que nos costaron 80 euros ahí por Amazon y con eso tiramos. Lo más básico que había en el mercado, está claro. Lo más básico, igual creo que una ya directamente nos llegó sin la tela protectora. Tenemos que buscar bastante la vida en ese aspecto. Pero bueno, entrando en el tema de costes. Para empezar, 3 móviles. Eso pues ya teníamos los móviles. Sí que es cierto que hubo uno que no lo teníamos y lo compramos de backup, que igual nos costó 200 euros, si no recuerdo mal.
Luego, los soportes de los móviles, que en este caso pues podría ser para las propias cámaras, pero como tirábamos de móviles, pues los pies, digamos, ¿no? Creo que los pies nos salieron aproximadamente, eran pies que estaban bien, ¿eh? Igual nos salió por 40 euros cada pie fácilmente. Eran productos de media clase, más o menos, de gama media, no era un tope de gama, ni mucho menos. Exacto. Y luego el tema, sobre todo el tema de los micros, claro, donde más invertimos. Claro, pero ya partimos de la base de 3 pies de micro, o sea, 3 pies de cámara, y ya nos costaron, pues eso, 40 euros cada uno, 120 euros. El tema de los micros, compramos unos micros que eran eran unos Rode, lo que no recuerdo es exactamente el modelo, pero bueno, da igual. Creo que salían a 95 euros cada uno, pero hubo un pack que pudimos comprar 3 por 220 euros aproximadamente, por lo que ya nos vamos pues a 220 más 120, pues estamos en 340. Vamos con 340 euros. ¿Qué más tenemos? Luego, los soportes de los micrófonos. Los soportes de los micrófonos costaron 45 euros cada uno, que eran soportes sólidos. Exacto. 45 euros, pues eso significa que estamos en 135 euros, 135 más 340, pues estamos en 475. ¿Qué más? Suscripción de Adobe Premiere Pro. No recuerdo cuánto cuesta, igual eran 29 euros al mes o algo así. No sé, esto como son suscripciones lo dejamos aparte si te parece. Estamos en 475, no hemos contado los 80 euros de las luces, así que nos vamos a 555. Y si no me equivoco, yo creo que esto es todo lo que adquirimos de primeras. Sí, luego, claro, a ver, el coste del móvil obviamente no se no lo incluimos porque asumimos que podemos llegar a tener 3 móviles, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, al final ese proyecto Espérate, partíamos de la base que ya teníamos las tarjetas de sonido, pero las tarjetas de sonido como tal eran 220 euros cada una. Evidentemente no es necesario ni comprarse unos micros de condensador, ni tampoco tener como las tarjetas de sonido, porque hoy en día las puedes conectar directamente con un dispositivo USB, etcétera. Pero, claro, también puedes adquirir lo que son unos micrófonos de pinganillo, ¿no? Que estos, exacto. Puedes comprarte, pues yo qué sé, 3 de buena calidad por 200 euros, por decir algo, ¿no? Pero bueno, que al final, o sea, en función de si son unos micros u otros, si te ahorras lo que es el coste de los soportes y todo esto, pues si lo haces con micros de condensador y de estudio, pues igual te vas a 800 euros, si no igual por 400 lo puedes tener. Estamos hablando entre unos 500 y unos 1000 euros de presupuesto inicial para hacer para poder grabar algo con cara y ojos. Para poder grabar algo con cara y ojos. Exactamente. Que luego también está lo que es la curva de aprendizaje de la edición de los propios vídeos, porque esto alguien lo tiene que hacer. Empezamos haciéndolo nosotros mismos, aprendiendo de cero el funcionamiento de Adobe Premiere Pro, aprendiendo el Logic Pro X de Mac para lo que es la grabación de sonido, la coordinación de las tarjetas de sonido como dispositivos de entrada en el Mac, y luego también, claro, había un tema de la edición que empezamos nosotros. Exactamente. Pero luego se externalizó. Efectivamente, claro, ya lo externalizamos. El tema de la externalización calculamos que es una inversión mensual de unos 100-120 euros aproximadamente por cada 2 capítulos. O sea, cada capítulo estamos hablando de unos 50-60 euros cada edición, contando pues lo que es el corte más los shorts que previamente le hemos elegido nosotros. Porque lo que la gente tiene que entender también es que tienes que convertir a un solo archivo de vídeo la conjunción de los 3 archivos de audio que estás adquiriendo, la gente que está de alguna forma hablando en el podcast, pues eso es un archivo, y luego pues también las 3 cámaras, y tienes que convertirlo todo en función de quién esté hablando, pues a un mismo de esto. Claro, todo esto pues entendiendo que no teníamos a nadie que simultáneamente estuviera detrás de las cámaras para hacerlo, porque además eran cámaras de móvil, pero claro, es importante también saber que esto requiere pues después un trabajo de edición, y que sí que es cierto que ahora hay APIs de inteligencia artificial que, claro, en función de quién habla, pues puedes asociar ese sonido a una de las cámaras y te puede hacer los cortes solo. Nosotros en ese momento no lo hacíamos así, y de hecho creo que nuestro editor hasta entonces tampoco lo había hecho así. Exactamente. Pero bueno, ya partimos de la base que cada podcast te va a salir por 50-60 euros solo lo que es la edición. Cada mes la suscripción al Adobe Premiere Pro o incluso al Logic Pro X o lo que estés utilizando, pues ya te va a salir por 29 más X. Y luego también hay una parte final que es la conversión de ese formato horizontal a vertical para las redes sociales. Es decir, es mucho trabajo. Realmente ahora lo pienso y digo, bastante trabajo. Sí. Y luego, claro, no hemos hablado de todo esto en caso de que tengas un local para poder grabar todo lo que es el podcast como tal, ¿no? Al final necesitas un lugar en el que puedas tener una buena acústica, una buena iluminación. Básicamente disponer de un local. La mayoría de gente no va a disponer de un local, por tanto tienes que recurrir a un alquiler de un coworking, de un estudio, de un local como tal para poder hacer ese tipo de grabaciones. Y lo que hemos sufrido nosotros para encontrar un local que finalmente nos cuadre, pues ha sido un poco odisea, ¿no? Y sobre todo encontrar un local en el que nos hemos tenido que quitar ya el peso de encima de llegar, montar, grabar, desmontar y irnos, ¿no? Que al final ocupa mucho tiempo y esfuerzo. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta transición que hemos tenido por diferentes estudios. Al final, ya digo, nuestra odisea
frenética. Empezamos en una casa al uso como es la casa de tu padre, que desde aquí le mandamos las gracias por dejarnos empezar nuestro proyecto ahí, la cual no tenía ningún coste en ese aspecto. Sí que bueno, era un coste de tiempo a nivel de montaje y demás. Luego pasamos por un estudio que, si no me equivoco, se llamaba Estudio Poblenou, donde estaba... ¿Sabes que no lo recuerdo? No recuerdo. No era un WeWork, ¿no? Creo que no. No. Bueno, era un estudio en Poblenou, el cual pagábamos una membresía, una mensualidad por poder disponer de ese espacio. Uh-huh. Ese espacio a nivel nocturno, porque básicamente grabábamos por la noche en ese sitio, que podías disponer las 24 horas del día. Finalmente no cuajó tampoco los planos en ese sitio. Decidimos también mudarnos a nuestro querido Estudio 52, que es de donde venimos recientemente, y que desde aquí damos gracias a Díaz y a su equipo por cedernos ese espacio. Bueno, que era un estudio donde cambiamos también nuestro... A ver, es un estudio de fotografía, es decir, las cosas como son. O sea, adaptamos un poco esa tipología de coworking o de estudio a nuestra grabación. Uh-huh. También cambiamos un poco nuestro branding, que pasamos a ser un branding más blanco y ahora... Que para mí fue un error, pero bueno, por lo menos ahora... Bueno, viéndolo en perspectiva, porque en ese momento para mí fue como, wow. Claro, pero al final ahora volvemos un poco a Back to Origins, ¿no? Y con nuestro... Y además es la cohesión, es decir, ahora pues con el fantástico soporte de Studio Red, pues evidentemente ahora podemos tener pues esta iluminación con las LEDs y la temática ya directamente, un poco el ambiente, ¿no? El ambiente de Maskov, que al final era lo que veníamos buscando, ¿no? Y bueno, y ahora hablando un poco en plata, pues vamos a pasar a los invitados que hemos tenido en esta breve trayectoria de un año, en el que, bueno, al final nosotros, pues como ya digo, al principio hemos dicho que hemos entrevistado un total de 31 invitados antes de venir a este nuevo estudio, y esperemos que sea el último y el definitivo. Te iba a preguntar, va a sonar un poco mal la pregunta, pero siempre hay que quedarse con alguno de los invitados, o cuáles son para ti los invitados que más especial ilusión te han hecho grabar, o que al salir del episodio te hayan transmitido una vibra que te haya fascinado, vamos. Yo las mejores sensaciones que he tenido tanto durante un podcast como a posteriori fueron con Francisco Loscos. Sí. No tengo ninguna duda, además. Sí. Es una lástima que creo que nos ha perjudicado mucho también para el reach de algunos capítulos que creo que son muy interesantes, tanto lo que es la calidad del audio como la calidad de vídeo. Uh-huh. Ahora, gracias a ello y gracias a estos errores hemos aprendido y ahora estamos en un sitio fantástico, lógicamente. Y Touchwood no vamos a tener este tipo de problemas tampoco de ahora en adelante, pero sí que a nivel de contenido y a nivel de emoción fue fantástico. Yo recuerdo terminar el podcast y me salió darle un abrazo a Francisco porque fue muy emocionante, la verdad. Hablamos de muchas cosas y fue espectacular. Sí, para mí, a nivel personal, o sea, Fran lo conozco desde hace muchos años y... Uh-huh. Y para mí, como dije en su momento en el podcast, ya no solo a nivel invitado potencial a nuestro podcast, a nuestro proyecto, sino que fue más un orgullo personal que estuviera ahí con nosotros, y que nos contara sus vivencias. Creo que fue muy mágico. Para mí, otro de los invitados que tuvo especial repercusión en mi proyecto, o en este proyecto que tenemos conjuntamente, por el hecho de que me encantan sus restaurantes, es Miguel Puchol. Desde aquí le mando un saludo porque nos cedió ese pequeño espacio en el Mantequerías Pirenecal de acá en Montaner. Además, en una fecha complicada, que era el día de San Esteban. Era el 26 de diciembre, que creo que justo yo había llegado de... Exactamente. ¿De dónde llegué? De Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Sí, y nos cedió el espacio y grabamos ahí un episodio muy chulo. Y si me tuviera que quedar con un tercero, me quedaba con Marc Po, que la verdad es que yo salí muy, muy impactado de ese episodio. Fue una charla muy bonita. Que por supuesto tendremos una segunda parte. Aquí ya lo avanzamos, que aquí avanzamos de que habrá una segunda parte, y creo que es un invitado que es espectacular, la manera de transmitir que tiene, el crecimiento personal y profesional que tiene, o que ha tenido este último año o estos últimos 2 años, y creo que puede aportar mucho a la sociedad. Yo, mira, lo de Marc, ¿qué problema tengo con eso? Pues que fue un episodio que también a nivel audiovisual no fue maravilloso, y además también que fue hace mucho tiempo, o sea, fue en 2024, pero lo recuerdo muy bien, o sea, fue muy interesante, fue fantástico. De hecho, fue también muy emocional y fue muy personal, se abrió mucho Marc también, y vamos, o sea, yo creo que terminamos encantados de esa charla. Voy a ponerte un último, voy a cambiar un poco la dinámica de... Bueno, de hecho, yo te he dicho uno, que es el de Francisco, te voy a decir mis otros 2, que van a ser los siguientes. Laura Gascón. Tuvimos una charla muy interesante, y creo que además el hecho de estar más rodados con el podcast y de poder tener igual un poquito más de habilidades comunicativas que hemos ido desarrollando gracias a este proyecto, creo que nos ha ayudado también a conectar más con los invitados y de alguna forma poder también estar más o menos pendientes de todo lo que nos rodea para estar más centrados en el invitado, ¿no? Y creo que esto es una experiencia que evidentemente nos ayuda también a nivel tanto comunicativo como a nivel de vivencias, y creo que ahí pues puede llegar un poco a ese punto de tranquilidad hablando con alguien sin estar dentro del podcast pendiente de otras cosas. Además de que fue una tía muy interesante y nos dio vivencias muy chulas, también referencia a la tuya. Y luego, tercero que te voy a decir,
te voy a cambiar totalmente la dinámica con Andrea Gándara, Andrea Gandrón, porque fue muy divertido. Ya, yo recuerdo el podcast que fue muy divertido. Bueno, yo lo recuerdo mucho. Podíamos haber estado tomando perfectamente una copa con ella en ese episodio. O sea, realmente yo creo que fue de los episodios más espontáneos que tuvimos, más risueños tanto por su parte como por la nuestra. Sí. La verdad es que fue muy divertido. Sí. Y es una maravillosa persona que espero que vuelva también con nosotros algún día a hacer algún tipo de grabación. De hecho, nos invitó a participar en Cenados. Lo que pasa es que a mí el hecho de tener una cita en público no es una cosa que me apasione. Te tiene que llamar mucho la atención para poderla tener. Yo sé que eres un perfil que eres muy extrovertido, pero no sé si hasta ese punto. Mi vida privada es otro tema. Exacto. Mi vida privada es otro. Mis opiniones, perfecto. Mi vida privada es otro tema. Y ahora la pregunta del millón. ¿Hacia dónde vamos? ¿No? ¿De dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde vamos? Creo que Maskov, bueno, no porque sea nuestro proyecto, que también. Yo creo que tenemos mucho potencial aún por delante. Creo que ahora, gracias a estos nuevos medios que tenemos, pues creo que podemos hacer crecer el proyecto de manera exponencial y así lo espero. Y espero que la calidad de los invitados sea por lo menos la misma que hemos tenido hasta ahora, que creo que ha sido espectacular, incluso mejor, ¿no? Así que, bueno, yo tengo muchas esperanzas puestas aquí en Maskov. Nuestro proyecto, nuestro pequeño niño que lleva un año con nosotros y creo que a medio largo plazo puede ser algo muy fructífero para todos. Yo lo que te voy a decir al respecto es que, bueno, ya lo he dicho varias veces en los podcasts, tampoco lo voy a decir como yo siempre digo que, a ver, yo no soy nadie para empezar y tú tampoco, o sea, no somos nadie. Pero sí que es cierto que lo que nos ha salvado y nos ha mantenido un poco a flote, a nivel personal sobre todo y de implicación con el proyecto, es, en primer lugar, la mentalidad de que las cosas se hacen por disciplina y no por motivación. Constancia. Es seguir y, oye, llegará el momento. No sé si va a ser dentro de 6 meses o de 3 años, pero yo confío que va a llegar el momento. Y mientras confiemos en ello, seguimos a tope. Y luego un segundo punto también muy importante, y es que este concepto de ser el soldado Rambo que va solo a luchar contra todo el mundo con una ametralladora, se ha tirado en helicóptero y tiene que exterminar a una población enemiga entera, eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es, tío, equipo. Donde yo no llego, llega mi compi. Donde tú no llegas, llego yo. Y estar así, porque al final los proyectos individuales, si bien es cierto que pueden ser muy satisfactorios a nivel personal, no llegan tan lejos como los que haces en equipo. Estoy totalmente de acuerdo. Al final creo que ha habido muchos momentos que están fuera de cámaras que no se han visto y que uno ha tenido que tirar mal el carro del otro y viceversa. Creo que todo el mundo tiene momentos en los que da más que la otra persona y viceversa, y eso al final pues es bonito compartirlo, y sobre todo la gente, pues que hay muchas cosas detrás de cámaras que no se ven, la preparación de los setups, las horas de edición, las horas de preparación de los podcasts. Al final hay muchas cosas que no se ven detrás de las cámaras y creo que la gente no valora eso, ¿no? No valora a veces eso y nosotros incluso tampoco, ¿no? Solamente vemos el resultado final y si te paras a pensar lo que hay detrás de cada cosa, pues creo que te paras a valorar lo que has hecho y lo que has podido llegar a hacer con este proyecto. Y yo te digo más, no necesito que la gente lo valore ni necesito tampoco que haya ningún tipo de opinión al respecto. Yo lo que quiero es que la gente, si alguien nos ve, que ya alguien nos ve y ya por lo menos es medianamente satisfactorio, es que se lo pase bien. Exactamente. Y si aprende algo, pues que aprenda algo, y si es para evadirse, pues que lo haga para evadirse, pero que se lo pase bien. Y ya Exactamente. Está. Eso es lo que pienso yo. Bueno, y eso que dicen, ¿no? Monetización. Pues yo qué sé, ya se verá. Pero la cuestión es seguir y no pensamos en ello tampoco. Sí, si algo tuvimos en común o pusimos en común en la primera vez que hablamos del proyecto ya como algo más serio, fue que ninguno de los dos teníamos como objetivo monetizar esto como algo prioritario. Y creo que eso nos ha ayudado para no dar pasos agigantados y tropezarnos varias veces, ¿no? Poco a poco, con buena letra y bueno, dar pasito a pasito, que al final esto va creciendo poco a poco y creo que podemos llegar a mucha gente en este nuevo estudio. Desde luego. Así que nada, para todos, Estudio Red. Y nos vamos viendo por aquí. Cada jueves a las 8 de la tarde. Un saludo. Un saludo.